Cómo el Señor te confirma muchas veces, los atentados, porque mi hija y Ana ni siquiera saben todavía lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero han puesto este cántico con ese hermoso paisaje propio del norte de Europa. hay atentados en el País Vasco. Sí, el País Vasco también. Y yo no sé si habéis estado algunos en la zona norte de Europa. Bueno, Cindy y Xavier vienen de por ahí más o menos. Y estaba viendo, y después del frío de la noche, si os habéis fijado en el paisaje, se ve así como una neblina, empieza a amanecer. Y es una muy bonita imagen de cómo a veces nosotros enfrentamos una noche espiritual, pero sus misericordias son nuevas cada mañana, su amor se renueva y esa bruma que se va disipando y ese sol que va entrando recuerda un poco lo que el Señor hace en nuestras vidas, y es un poco de eso de lo que hoy quiero hablar, ¿no? Bueno, hemos leído un texto que es muy conocido, tengo otro que añadiré que está en una de las epístolas del apóstol Juan, pero he querido empezar con este y tomar este como lectura porque nos va a servir de base. Nos dice el apóstol Pablo, que es el que está hablándole a los efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas, evidentemente se refiere a que se pone a orar de rodillas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, esto tomado así y usado con lógica humana, pues parece totalmente contradictorio. Hay dos o tres contradicciones aparentes aquí. Por ejemplo, nos dice que Él le pide al Señor que nos dé con poder, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, por un lado pide poder, por otro, Cristo es el que va a habitar a través de la fe. Si es por fe, ¿para qué necesitas el poder? Parece que había una contradicción ahí. Y luego dice, a fin de que seáis capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a ver, si excede a todo conocimiento, ¿cómo voy a conocer el amor de Cristo, no? Otra aparente contradicción. Pero por eso el Señor nos manda escudriñar y, sobre todo, no os olvidéis, hermanos, y lo repito mucho, pero creo que es poco, porque en esto no hay que cansarse. La Biblia no es un libro cualquiera. Y la Biblia tampoco la vamos a entender solamente con instrumentos humanos, aunque estudies filosofía, historia, hermenéutica, todo lo que tú quieras. Todo eso está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no se haga. Pero la Biblia, entre otras cosas, hermanos, la propia Biblia lo dice, y yo creo que la Biblia además se explica a sí misma
cuando se cuenta con quien hay que contar. Porque la Biblia es un libro revelado. Y el único, digamos, intérprete oficial es, como todos sabemos, el Espíritu Santo, que es el espíritu de aquel que la inspiró. Por tanto, Él es el único que puede guiarte por el correcto camino. Además, todos sabemos, hermanos, no hace falta tampoco ir a cosas muy espirituales. En la vida natural, una lengua no son solo palabras. Detrás de una lengua hay una historia, una filosofía de un pueblo, unas costumbres, un ambiente. Si me apuras, a veces hasta el clima puede tener ciertas influencias en ciertos vocablos y ciertas expresiones. Entonces, cuando tú utilizas el vehículo de una lengua, tú utilizas unas palabras, pero para entender el verdadero significado, tienes que acercarte un poco a lo que hay detrás de esas palabras. Y lo que es más importante, porque ese sería un poco el marco, todavía hay un escalón más. Cada uno de nosotros, cuando escribe, para escribir no te quitas ni tu personalidad, ni tus costumbres, ni tu forma de expresarte. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo te escribo una carta a alguno de vosotros y hay un párrafo que no lo tienes claro porque tú lo ves desde tu óptica, si tú quieres saber realmente qué es lo que dice, porque tú por tu cuenta puedes sacar incluso varias interpretaciones, pero si tú quieres saber cuál es la correcta, bueno, la correcta, yo no diría la correcta, la verdadera o el verdadero significado del que te escribe, ¿vale? También podríamos añadir que tú vas a tener en cuenta al que te escribe en función del valor que tenga para ti el que te escribe. No es lo mismo una carta de tu novia que una carta del vecino del quinto. Porque tú al vecino del quinto lo saludas de vez en cuando y dices, bueno, si no me entero muy bien de lo que me dice, pero a mi novia sí me interesa enterarme bien de lo que me quiere decir, porque me importa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando acudas a la Biblia tienes que acudir lo primero a hacer una oración al Espíritu Santo. Y evidentemente, por pura lógica, acudirás al Espíritu Santo dependiendo de lo que el Espíritu Santo te importe. Si no te importa mucho, pues a lo mejor tampoco te preocupa mucho. Pero si te importa, entonces sí querrás e intentarás por todos los medios estar seguro de qué es lo que te quiere decir el Espíritu Santo a través de esas palabras. Aleluya. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque hay cosas que, como he dicho, aquí hay aparentes contradicciones, pero solo está en apariencia. Cuando empezamos a profundizar nos vamos a dar cuenta de otras cosas. Como he dicho, primero el apóstol pide que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. ¿Por qué tenemos que ser fortalecidos? Porque hay cosas, como ahora después veremos,
que pueden impactar en nosotros y pueden impactar fuertemente. Entonces, tú tienes que recibir un poder interior cuando fundamentalmente en la mayoría de los casos, si os cogéis los contextos, como en este caso, cuando se refiere a poder no significa que te va a dar la capa de Superman, y te vas a poner, no sé. La capa De hecho, dice ser fortalecidos en el hombre interior. Es decir, lo que te está diciendo es que interiormente tú sientas la fuerza de Dios, el poder de Dios para resistir ciertos embates que la vida misma te trae. ¿Por qué? Porque esos embates tienen que venir. ¿Por qué? Me diréis. Porque, por ejemplo, dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Excede, se sale del conocimiento humano. Sin embargo, dice que a nosotros, a los que somos de Cristo, dice que podemos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, plenamente capaces de comprender con todos los santos. Versículo 18. Bueno, y todo esto ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? Bueno, cada uno de nosotros supongo incluso que tenemos un concepto de lo que es el amor. La mayoría yo creo que pensamos que el amor, bueno, yo no, hace tiempo ya antes lo pensaba, que el amor es un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento. El amor puede englobar sentimientos, pero el amor, muy definido y muy resumido, el amor es una naturaleza. Dios es amor, ¿vale? Y el tema es que muchas cosas de la propia Biblia no las vamos a poder entender si sacamos de la ecuación, como se suele decir, la palabra amor, pero amor de Dios. Porque claro, ¿qué motiva a Dios a hacer ciertas cosas? Fundamentalmente hay 3 parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a Dios. Esos 3 van juntos. Nosotros los separamos aquí, en la Biblia incluso, para poder entender. Por eso os decía antes que el mismo Dios utiliza palabras porque utiliza conceptos para que tú lo entiendas. Pero hay 3 cosas que en Dios están en perfecta armonía y unidad, que son amor, justicia, verdad. Esas 3 cosas tienen que ir juntas. Dios nunca se mueve en la mentira, por lo tanto la tienes que meter en la ecuación para entender. Dios nunca hace injusticia, por lo tanto tiene que estar. Y Dios nunca se mueve en el odio, sino en el amor, incluso cuando hace justicia. Por eso, para entender ciertas acciones del Señor, tienes que entender que el amor y la justicia van juntos. Porque Dios no hace justicia por odio, incluso cuando castiga, cuando condene a Satanás. No sabemos todas las razones, pero bueno, por ejemplo, yo diría, Satanás se podría arrepentir de lo que ha hecho, ¿no? Ahora, si no lo hace, a veces nosotros mismos no somos lógicos,
Porque tú te imaginas, por ejemplo, a un personaje, qué sé yo, Stalin o Hitler, que así tal como está, sin haberse arrepentido, sin haber experimentado cambio, el Señor se lo lleva al cielo. ¿Cómo va a quedar el cielo con ese personaje? Algunos no saben, o no sé si se lo han planteado, por qué el Señor va a atar a Satanás durante 1000 años y a los 1000 años lo va a soltar. Y la propia Biblia ya te anticipa, para que sepas por dónde van los tiros, qué va a pasar después de los 1000 años. Podríamos decir, hombre, después de que la gente durante 1000 años ha visto lo que es el gobierno de Cristo en la tierra, y ha visto justicia, ha visto buen trato, ha visto respeto, ha visto una sociedad libre, una sociedad, pues yo creo que cuando Satanás se ha soltado otra vez, la gente lo va a rechazar de plano, ¿no? No. La Biblia te dice que habrá muchos que se volverán a rebelar contra Dios. Pero bueno, ese es otro tema, ahí no quiero entrar, pero lo digo en el sentido de que tiene que haber un cambio real de naturaleza y tienen que estar esas tres cosas que decía: amor, justicia y verdad. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque aquí nos dice que podemos conocer el amor de Dios, pero es un amor que escapa a nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a leer otro texto y vamos entrando. Vamos a leer, sí, ahora lo cojo. En Primera de Juan. Mi hermano parece de la columna, Sí, de la espalda. pues tendrá que ir al médico, que le ponga algo ahí. Luego... Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el 7 en adelante mismo. Dice, bueno, a ver, si lo tenéis alguno me lo leéis, desde el 7 hasta el 11. Si no somos castigados. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Si os fijáis, tal como va argumentando el apóstol Juan, al que llamaban el discípulo amado, fundamentalmente nos dice, primero dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es decir, lo fundamental de Dios es su amor. Y sin el amor ni nos enriquecemos ni entendemos las cosas. Ahora, ¿cómo tengo yo que amar? ¿En qué consiste ese amor? Como he dicho antes, en Efesios el apóstol dice, vamos a conocer el amor, que excede a todo conocimiento. Pero tenéis, como yo le pido, primero que ser fortalecidos y luego entrar en ese amor. Pero ¿cómo entro en ese amor? Aquí nos da la clave. El apóstol Juan dice, versículo 10,
en esto consiste el amor. Esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, ¿cómo yo voy a entender, que por cierto, esto fue lo que también me hizo ver en su día, que el amor no podía ser un sentimiento, porque los sentimientos no tienes por qué entenderlos ni siquiera, es lo que sientes o lo que no sientes. Pero el amor puedes entenderlo y lo puedes conocer, como dice la palabra. Entonces nosotros, ¿cómo es el amor de Dios? No tenemos ni idea. ¿Cómo es ese amor? Nosotros sabemos lo que conocemos, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Entonces Dios te dice que el amor lo vas a entender cuando Dios te ame a ti primero. Es decir, el amor lo vas a entender a través de tu propia experiencia. Lo cual significa algo que damos por hecho y que no creáis que es tan fácil. ¿Tú te dejas amar por el Señor? A lo mejor te sorprende la pregunta, pero no creáis que todo el mundo se deja amar. Yo sí. Incluso en la vida natural, y los que tenemos hijos, hay hijos que se acercan más, otros que se acercan menos, hay hijos que sintonizan más, sintonizan menos, hay hijos rebeldes que no quieren saber nada. Entonces, cada uno que lo mire en su propia vida, pero a lo mejor tú eres de los que te cuesta dejarte amar por tu Padre Celestial. Pero como le dice, por ejemplo, el Señor al apóstol Pedro cuando le estaba lavando los pies, que le dice, no, ¿a mí me vas a lavar tú los pies? Con el concepto que Pedro tenía, y el Señor le dice dos cosas importantes. La primera es, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después, tranquilo. Pero le dice algo más. Si no me permites que te laves los pies, no vas a poder tener parte conmigo. Aquello ya lo dejó ya machafado. Y dijo, bueno, pues entonces lávame lo que quieras, si quieres me duchas entero de arriba abajo. Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Porque hay cosas que son tan importantes que si tú no se lo permites al Señor hacer, en el mejor de los casos te vas a perder ciertas cosas. Es como el que se queda cojo o el que se queda manco, que no va a alcanzar todo lo que Dios quiere para él o para ella. Y aquí te dice que el amor consiste en que Él nos amó primero a nosotros. Y en esto hay dos cosas. Primero, yo empiezo a tener el primer contacto con el verdadero amor de Dios cuando entiendo lo que Él hizo por mí, el sacrificio al que llegó y, como digo, lo que hizo, no lo que dijo simplemente, sino lo que hizo. Entonces, en ese primer toque o ese primer encuentro con el Señor, yo estoy viendo
hasta dónde ha llegado el Señor por amor a mí, lo mucho que le importo. Se dejó machacar. Claro, ese primer choque además, dice, bueno, esto claro que excede a todo conocimiento, es que esto me deja totalmente impactado. ¿Cómo una persona es capaz de llegar a un sacrificio tan brutal? Si yo al fin y al cabo, ni mis padres me quieren tanto, ni mis padres me aman tanto. Entonces, eso es una primera cosa, pero eso es el inicio. Porque lo que viene a dar a entender el texto es que si unimos los dos textos, además el de Efesio, que viva Cristo por la fe en vuestros corazones para que seáis plenamente capaces de conocer con todos los santos. Esa es otra que hay que meterla en la ecuación y no lo tenemos muchas veces en cuenta. Por eso digo que el cristiano aislado no tiene sentido. Incluso si lo meditas bien, desde un punto de vista única y exclusivamente egoísta, te interesa tener hermanos y hermanas, porque tú solo no vas a poder acceder a aquello que tus hermanos y hermanas te aportan a tu vida y te bendicen. Con esto solo quizás bastaría para que tomáramos conciencia de lo importante que es el cuerpo de Cristo. Pero bueno, cada uno que lo medite. Y eso por un lado, que no lo habíamos dicho hasta ahora, pero para conocer el amor de Dios, y conocer está ligado, bueno, ya sabéis que la palabra conocer en la Biblia no es simplemente saber cosas y metértelas en la cabeza, sino que incluye también, en muchos casos, la experiencia. Incluso en español, no sé si en otras lenguas, pero en español decimos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, que la experiencia te ayuda y te da conocimiento, te da saber, te da sabiduría, lo que has vivido. Y la propia palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan que en Él estaba la vida y la vida era la... ¿Quién se acuerda? El egoísmo. ¿El qué? Hay mucha gente egoísta. Yo lo veo. Yo lo estudio aquí la veo. En Él estaba la vida. Claro, hay muchos hombres en el mundo, está lleno de egoísmo, cosa que no es el Señor. Hermano. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué lo saco a colación? Ya os he dicho más de una vez que hay dos formas de aprender en términos generales. La forma del mundo es, te lees libros y estudias tal y metes un montón de cosas en la cabeza, pero tú personalmente sigues siendo el mismo. Por eso hay mucha gente que incluso conoce la Biblia, pero no se convierte. Pero hay otra forma de conocimiento que es la forma del Señor, que dice que en aquel día conoceremos como somos conocidos. ¿Cuál es la forma del Señor? El Señor te va llevando de gloria en gloria,
de transformación en transformación, para que cada una de esas transformaciones te va dando luz, va abriendo tu entendimiento. Por eso dice, no os conforméis, dice el apóstol Pablo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Veis cómo todo cuadra en la palabra? Pero hay que tomarlo, como dice 1 Corintios 2, desde el punto de vista espiritual. Si lo tomas carnal no lo entiendes, pero cuando empiezas a coger la palabra y en lugar de hablarle tú a la palabra, deja que la palabra te hable a ti y dejas que el Espíritu Santo sea el que ilumine tu vida, Él lo hace. Lo que pasa, la mayoría de las veces, no digo en todas, pero la mayoría de las veces, ¿sabéis por qué a lo mejor cosas que le estamos pidiendo no nos las da y no nos las aclara? No es difícil de entender. No estamos preparados. Hay cosas que para entenderlas como realmente las tienes que entender, Dios te tiene que preparar. Dios tiene que hacer una obra en ti, en la que a veces van incluido, digámoslo claramente, ya no somos niños espirituales, darte algún golpe para que despiertes, para que digas, ¿qué pasa aquí? Pues va a resultar que aquello que yo creía tan firme no va a ser tan firme. Yo no sé a ti, pero conmigo esto lo ha hecho montones de veces. Cosas que yo daba a lo mejor por hechas y el Señor me ha dicho no, porque tú lo ves a tu manera. Pero no es como tú lo ves. Hay otras cosas que tú no sabes. Pero verás como cuando experimentes ciertas cosas vas a entender. Y vas a entender por qué. Porque va a venir luz. Por eso el Señor dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Esa vida de Cristo en ti, ese caminar con Cristo, esas experiencias que tienes al caminar con Cristo, si es que caminas con Cristo, te van a dar luz. Vas a entender. Vas a comprender lo que antes no comprendías. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Caminar con Cristo, dejarte amar por Cristo para poder entender ciertas cosas. Es decir, no estoy hablando de ir al culto, de aprenderte versículos de memoria, ¿verdad? Ni estoy hablando... ¿Por qué no estoy hablando de esto? ¿Por qué muchas veces Satanás te mete en un espíritu religioso que hagas ciertas rutinas, que hagas ciertas cosas? ¿Tú ves a Cristo hacer rutinas? Casi de ningún tipo, salvo una, y lo hacía por lo que lo hacía, y era que iba a la sinagoga los sábados, no sabía dónde iba a comer de un día para otro, no sabía dónde iba a dormir, no sabía lo que se le podía presentar por delante, si iba a ser un demonio, si iba a ser un personaje importante que iba detrás de él para cortarle el cuello. Él vivía. Y cada momento lo vivía conforme venía. Y se encomendaba a su Padre. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Vosotros no estéis en ansiosa inquietud. Eso es para el mundo. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Aleluya. Entonces, captamos bien la idea
de cómo crecer en el amor de Dios, cómo entender y cómo adquirir conocimiento, es Cristo en ti. Es dejarte amar por Cristo, y lo recalco hoy. Examínate a ti mismo. No todo el mundo se deja amar por Cristo. A veces le ponemos barrera, a veces inconsciente. Barreras de tipo psicológico, barreras de tipo cultural, hay muchas clases de barrera. Ay, no, yo no, yo esto no, yo por aquí no. No sé si te ha pasado alguna vez. A veces Dios te puede poner un sentimiento, un testimonio, llámalo como quiera, interior, qué sé yo. Ve a la calle tal, pongamos por caso, y tú estás resistiéndote, no, tal, no sé cuánto, y el Señor ahí, haz esto, haz esto, haz esto. Lo haces y sales enriquecido en lugar de lo que tú te estabas imaginando. ¿Qué significa eso? Que Dios te ama, que Dios va detrás de ti. E incluso hay una canción por ahí que se dice algo así como su amor me persigue, o él me persigue, o algo así. Es real, hermano. Es real. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Realmente, si hubiera que dar una definición de amor de Dios, la definición que daría sería esa. El amor es un acto de voluntad del Espíritu Santo por el cual busca el bien de los otros. Lo definiría así. Y todo lo demás lo sacrifica, incluso su propia vida, para poderte dar ese amor. Pero tú tienes que aprender primero dejándote amar por Él, y cuando entiendes por dónde va el Señor al dejarte amar por Él, el siguiente paso creo que es evidente. ¿Cuál diríais vosotros que es el siguiente paso? Te lo dice el versículo 11 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan. ¿Lo tenéis? Versículo 11 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Amados, si así nos amó Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Lo entiende o lo traducimos al chino? Amarse unos a otros. No hay excusa. Si Dios te ha amado así, tú tienes que corresponder. ¿Cómo? Amando a los demás de la misma forma que ya has conocido, que ya sabes, que ya has vivido, que ya has experimentado, en la que Dios te ha amado a ti. ¿Cómo crecemos, pues, en amor? Sobre todo, dejándonos transformar a través de la experiencia y de la intimidad con el Espíritu de Dios por su amor. Aleluya.